Vamos a hablar con Marcos Domich, quien es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Bolivia. Ellos han marcado su posición para que nos comente lo que está pasando en Bolivia. Muy buenos días, Guillermo Maesen lo saluda. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la posibilidad de informar al pueblo argentino acerca de lo que sucede en mi país. Marcos, la situación actual está marcada, por un lado, por organizaciones, los denominados cívicos, a los cuales se les han sumado algunos movimientos indígenas que intentan desestabilizar y no permitir la reestructuración popular, podemos decir, del Poder Judicial en Bolivia. ¿Esto es así? Bueno, evidentemente, pero esa es una parte de la verdad. Yo creo que lo más importante es no solamente señalar marcar con fuego este hecho de que quieren perturbar el experimento en realidad muy importante que se está dando de elegir directamente al Poder Judicial desde la opinión del pueblo y a través de las urnas. Pero lo central en todo esto es el hecho de que aquí se detecta con absoluta claridad, dada la experiencia política que existe en Bolivia, de que esto va hacia la frustración completa y, si es posible, el derrocamiento del gobierno de Evo Morales. El movimiento comenzó el 15 de agosto y coincidentemente otros dos problemas bastante serios se manifestaron en la ciudad de El Alto y en Potosí, donde hubieron paros que daban una tónica nacional al problema, que fue originado por organizaciones cívicas del Oriente controladas por la derecha y además por un grupo de ciudadanos campesinos y habitantes de la región del Parque Isiboro Secure, de ahí viene el nombre de Tipnis, territorio indígena, que exigían la no construcción de una carretera, de un tramo en particular, del segundo tramo, que atravesaba este territorio que era Parque Nacional, o que es Parque Nacional, perdón. Pero este era en realidad un pretexto, porque el gobierno ha hecho múltiples esfuerzos que la prensa dominada por la derecha también ha intentado ocultar. Por lo menos hubo 30 contactos anteriores al estallido del conflicto y después de eso inclusive 8 o 9 intentos de entablar conversaciones directamente, pero no, siempre fueron rechazados, no asistían a las reuniones propuestas, etcétera, porque su objetivo era continuar marchando hasta La Paz. Y van a llegar ahora a La Paz, pero hay que señalar que su objetivo era ir reclutando gente, la gente que puede llegar a La Paz, y se les ha dado plena libertad, será muy distinta del grupo originario, del grupo de campesinos y habitantes del Isiboro Secure que llegarán a La Paz, porque se han sumado una serie de elementos fundamentalmente de ultraizquierda que están dándole cuerpo a esto y están alimentando también dentro de, hay que reconocerlo, Bolivia es un país que tiene una población obrera y de trabajadores bastante radicalizada, han logrado engañarlos y están tratando de incorporar cada vez más elementos a sus pedidos. Marcos, ¿cómo es entendible o cómo se puede explicar que más allá de lo que uno puede imaginarse, el hecho de que los sectores de la élite del Oriente, los sectores más acaudalados de Bolivia, hagan un intento más destituyente contra el presidente constitucional Evo Morales? Esto está claro y es previsible, pero ¿cómo uno puede pensar la funcionalidad que pueden tener algunos sectores campesinos, sectores indígenas hacia esa voluntad destituyente? ¿Cómo puede explicarse esto cuando se supone que Evo Morales expresa a todas esas voluntades con reclamos históricos y con reivindicaciones históricas? Claro, en realidad lo que ha sucedido es que se ha desarrollado una verdadera campaña mediática, una guerra psicológica en la cual son expertos y tienen expertos que seguramente han llegado inclusive al país,
que son los que han organizado la dirección fundamental de los comunicados, de los programas de televisión, etcétera, que están marcando absolutamente todos el mismo tono progresista, un tono disfrazado de palabras a veces inclusive de izquierda y de reivindicaciones que son legítimas para justificar este movimiento. Lo primero que hay que señalar es que en alguna medida tenemos que admitir que por el dominio que tiene la derecha y el imperio de los medios de comunicación ha logrado ganar en parte esta batalla. Ahora estamos tomando las medidas para esclarecer ante el pueblo, y se esclarecen muchas cosas. Yo creo que en pocos días más va a bajar la tensión, posiblemente en vez de subir si se toman las medidas adecuadas. Pero es fundamentalmente el papel de los medios de comunicación el que ha logrado distorsionar, esa es la palabra, distorsionar la conciencia política y popular. No es extraño que el imperio haya intervenido con todo lo que tiene. Hace poco tiempo atrás llegaron 4 supuestos indígenas norteamericanos a pintar una realidad que nosotros sabemos que es absolutamente falsa. Decir de que en las reservaciones, si hay gas e hidrocarburos, eso pertenece a los dueños de la reserva, es decir, a los que los han reservado, los han sometido a un determinado territorio, cuando sabemos que eso no es así. Son las transnacionales, finalmente, con una élite o una pequeña capa de dirigentes indígenas los que dominan esto. Después no se explica de otra manera, por ejemplo, la llegada de la señora Janiot de CNN ha constituido todo un acontecimiento y está yendo hasta a las universidades, etcétera, a dictar clases y cursos sobre la relación de los medios de comunicación con el poder. Sabemos qué es el CNN, por favor, no representa otra cosa que la opinión de los monopolios y la opinión más derechista en los Estados Unidos. Además, yo creo que hay un elemento acá, por lo menos para Bolivia está claro. Están tratando de ocultar a través de los problemas nacionales la gravísima crisis del capitalismo y del imperialismo. Lo que se está viendo en Estados Unidos apenas se llega a informar acá. Hay que recurrir a los medios extranjeros para darse cuenta de la efervescencia del pueblo norteamericano, que por fin, de una manera contundente, masiva, está señalando al verdadero culpable de los desastres de su país y también de los desastres de gran parte del mundo, como son los monopolios y los gobiernos del imperio. Marcos, hablando de medios de comunicación, llama mucho la atención que la cadena Herbol, la Escuela de Radiofónicas de Bolivia, que se suponía de origen comunitaria, se habría sumado, se habría plegado a este movimiento destituyente. ¿Cómo lo explica usted? Absolutamente. Yo creo que la explicación más probable es la siguiente. Algunos de los periodistas, en particular una periodista muy conocida en el país, muy inteligente, no hay que negar que tiene una buena formación y sabe llegar al público, se ha dado, como se dice así, la vuelta. Probablemente acá tiene que ver mucho su origen. En su origen era una ciudadana que militaba en alguna organización trotskista. Perdón si algún trotskista escucha en la Argentina, pero sucede lo mismo. No son elementos confiables. Quienes son ultra revolucionarios y pronuncian la R esa con un acento extraordinario, como para que se entienda, es la gente más insegura desde el punto de vista ideológico y político. Y finalmente, ese medio es un medio dominado o que pertenece o tiene gran influencia de la Iglesia Católica. Acá la Iglesia Católica, como en otras partes, no la base cristiana, los cristianos de base, sino las jerarquías han cambiado también un poco su tono, probablemente poniéndose a tono con el cambio que ha habido en el Vaticano, donde no tenemos precisamente un Juan XXIII, sino tenemos a este señor alemán cuya trayectoria ideológica no es absolutamente clara.
Marcos, seguramente usted coincidirá que pensar a Bolivia hoy es pensar en América Latina y lo que viene sucediendo en varios de nuestros países, en donde hay como, siguiendo el análisis de la Iglesia, una especie de perversa trinidad, en donde está el poder económico por un lado, el poder político concentrado de los sectores más reaccionarios por otro, y el poder de los medios de comunicación actuando prácticamente en sintonía. Las respuestas de los gobiernos democráticos y populares en América Latina, generalmente ante este avasallamiento destituyente, ha sido reforzar la participación política, es decir, la única manera de sostener los procesos democráticos que vive América Latina hoy y su profundización es justamente apelando a más política y apelando a una construcción política que vaya siendo cada vez más sólida en el tejido social. ¿Cómo el gobierno de Evo Morales particularmente hará frente a esto que no solo vive Bolivia, insisto, se vive en Argentina, se vive en Venezuela, se vive en Ecuador y en cada uno de los países en donde se intente, con sus matices y sus diferencias, avanzar en un sentido popular? Claro, este es uno de los temas más importantes y me parece que su pregunta tiene que ver mucho con la necesidad de una corrección acá en Bolivia de algunas pautas del trabajo político del gobierno. Hay que decirlo con franqueza y el propio presidente lo sabe. El MAS es un partido, es una organización que tiene que mejorar mucho orgánica y políticamente, ¿no? Hay mucha gente que ha llegado al MAS entusiasmada muchas veces por los cambios que se proponían, pero además ha llegado una serie de gente al abrir las puertas, usted sabe, o las ventanas, sobre todo en el verano, pueden entrar moscos y de todo tipo de alimañas, ¿no? Hay gente que ha ingresado posiblemente al gobierno o que no ha sido depurada y que está actuando en contra del proceso. Eso hay que revertirlo. Por una parte, depurándolo, sí, en un buen sentido el aparato del Estado. En segundo lugar, el de precisar los objetivos. Aquí esto también ha sido el producto de una falsa discusión entre desarrollismo y lo que se ha venido a llamar pachamamismo. Hay gente que ha planteado que la madre tierra es tan importante que no hay que tocarla en absoluto. Y nosotros sabemos eso, de que sin desarrollo de las fuerzas productivas no hay ningún cambio importante. Para liberarnos realmente, tener soberanía en este país, hay que desarrollar su economía en un sentido soberano y, en este caso, además, integrador. Bolivia forma parte del ALBA, que ha sido la gran iniciativa que ha comenzado entre Cuba y Venezuela, y ha jugado aquí un papel importantísimo el presidente Chávez. Entonces, esa es la única vía posible para la superación de los problemas que hemos arrastrado durante muchísimo tiempo. En segundo lugar, en tercer lugar, hay que señalar que es absolutamente necesaria la integración de una dirección orgánica y políticamente clara, ideológicamente clara. En el presidente en el presidente Evo Morales nosotros encontramos una clara direccionalidad antiimperialista, antioligárquica, cosa que no sucede inclusive con algunos de sus colaboradores más cercanos. Pero supongo yo de que las lecciones de la historia nos harán reflexionar. Esperemos que no pase como lo que pasó con el general Obando, con el general Torres, después con el gobierno de Siles Suazo. Tiene que haber un momento de reflexión de nuevo de las masas, y esa es nuestra tarea en este momento, el de esclarecer la conciencia popular para que no suframos una nueva frustración. Marcos, vamos a estar en contacto nuevamente con usted en las próximas semanas para ver este proceso que va a culminar o va a tener su punto álgido quizás el día 16 de octubre, cuando elijan un nuevo poder judicial, esta vez de forma popular. Muchísimas gracias, muy claros sus conceptos. Muchas gracias a ustedes y permítanme agradecer las muestras que ha habido de solidaridad del pueblo, de los trabajadores argentinos con este proceso